La Orquesta 24 Cuadros es el nuevo proyecto del músico Ato Atié y se presentará en la próxima edición del Vive Latino, donde pondrá a prueba de su público su proyecto de rock con arreglos orquestales. Para hablarnos de esto, nos visita en Después de Horas. Pues nace hace muchísimos años con mis primeros 2 discos de solista. Bueno, el primero lo saqué cuando vivía en Los Ángeles en 98 y el segundo lo saqué en el 2004, que se llamaba Mundo Trampolín, aquí ya en México. Y ya desde ese entonces había muchas canciones y mucha inclinación a estas orquestaciones no tan derivadas del rock, ¿no? Sino que había por ahí chelos, acordeones, ya había como esta inquietud de explorar un sonido un poco más como cinemático, un sonido un poco más atmosférico, ¿no? Y bueno, básicamente eso se quedó un poco en esos discos y finalmente hace 2 años saco un disco que se llama, un disco doble que se llama Soy Tractor, el lado A, y 24 Cuadros, el lado B. Y lo que se trata es de que 24 Cuadros es un disco de mucho material que yo había recopilado, que había compuesto para películas que me habían pedido que no se habían acabado utilizando para esos proyectos, o cosas que yo mismo había compuesto por el placer de hacerlo, en donde imaginaba como bandas sonoras de películas que no existían. La palabra que me viene a la mente es refrescante, increíblemente refrescante, porque sí no es fácil, o sea, sí costó mucho trabajo. Yo creo que a final de cuentas es algo que sin los estudios que yo tuve no podría haber hecho, ¿no? O sea, porque a final de cuentas sí hay que saber de armonía y hay que saber de timbres de instrumentos, hay que saber de octavas y cómo funcionan las combinaciones de un violín con un acordeón. Entonces siento que es un proyecto que tuvo que esperar y que yo tuve que madurar como músico y como compositor para poder lograr, pero fue increíble porque a final de cuentas ya estaba yo un poquito cansado. Digo, nunca me voy a cansar del rock, pero yo estaba un poquito cansado de repetir siempre lo mismo de bajo, batería, guitarra, bajo, batería, guitarra, bajo, batería, guitarra, ¿no? Porque ya he grabado muchos discos así. Entonces de pronto entrar al estudio y tener un trombón y empezar a experimentar con el trombón, y de pronto fue como haberme mudado de país, ¿no? Casi, y con todas esas sorpresas cuando te encuentras en una ciudad nueva. Es como si ya hubiera vivido durante años y años y años en el mismo lugar y de pronto me mandan a otro lugar. Entonces fue increíble, fue un reto muy grande, pero fue increíblemente, fue mucho trabajo, pero fue muy divertido a la vez hacerlo. Lo que quise fue no necesariamente abusar de los recursos, no que todo el tiempo estuviera sonando toda la orquesta, sino al final de cuentas que la canción misma dictara qué es lo que iban a hacer los instrumentos. Como bien dices, no es rock progresivo, no es un proyecto experimental, aunque tiene algunos toquecitos ahí de música contemporánea. Básicamente lo que yo me propuse fue decir, a ver, voy a componer canciones como lo sé hacer, que son canciones con una arquitectura pues pop, popular, ¿no? Que tiene su introducción, su verso, su coro, su verso, pues porque es lo que me gusta a final de cuentas, es con lo que crecí, es lo que escucho, y finalmente esa canción me va a ir pidiendo cosas de la orquesta y las voy a ir metiendo, ¿no? Y bueno, hay cosas que están increíblemente orquestadas todo el tiempo, como el primer sencillo que se llama Útica, ¿no? Que es completamente instrumental y te lleva y tal, pero hay canciones que hay, por ejemplo, batería y de pronto aparecen unos saxofones o unos trombones por ahí. De repente hay canciones pues que la guitarra eléctrica o distorsionada está como adelante de las cosas. Entonces fue un poco experimentar con las diferentes cosas que me podía dar la orquesta, y pues sí fue muy divertido en el estudio, en vez de decir más distorsión o menos distorsión, decir más pizzicato o menos pizzicato, ¿no? Y obviamente los músicos son unos virtuosos tremendos, cada uno en su instrumento. Es chistoso porque la orquesta es como una ensalada. Hay 4 jazzistas, 3 miembros que vienen de la música clásica, así muy formal. Ya vemos 3 que venimos del mundo del rock. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace interesante para todos, porque pues, para los de la música clásica de repente tener que improvisar como jazzistas es algo nuevo, ¿no? Y para los jazzistas de pronto tener que entrar en esta dinámica de la música más formal, en donde pues, tienes que respetar la canción más que la improvisación y todo eso. Entonces se vuelve como interesante para todos nosotros, y yo de repente también me quedo con la boca abierta pues, de ver al acordeón hacer unas improvisaciones impresionantes, ¿no? Viene de mi interés y mi cariño y mi amor por el cine, ¿no? Creo que
toda la vida he estado viendo cine en donde compositores como Nino Rota o Michael Nyman y cosas así me han llamado mucho la atención siempre. Y a final de cuentas por eso digo que es como música muy cinemática, ¿no? Viene de esta parte en la que, además de que yo oigo todos los estilos de música y no estoy nada más involucrado con el puro rock y todo, oigo desde música clásica hasta soundtracks de películas. Como te digo, es un color musical, es una tonalidad, es una especie de atmósfera que se genera juntando imagen y juntando música. Y eso es un poco lo que quería yo proponer, que en el momento en el que las personas escucharan el disco, de alguna manera hicieran su propia película en la mente. Por eso va tan ligado el show en vivo a las imágenes. Lo que estamos haciendo es invitar a artistas visuales, ya sean fotógrafos, pintores, cineastas, a de alguna manera intervenir las canciones, pero no necesariamente siguiendo la narrativa de la canción, sino más bien una interpretación libre, o muchas veces ni siquiera es una interpretación, simplemente es un ejercicio estético, ¿no? Y ya ha estado padre porque a mí se me ocurrió la idea de que el concierto podía ser exposición y concierto al mismo tiempo. Entonces la idea un poco es que siempre que estemos tocando haya una pantalla muy grande detrás de nosotros, y a diferencia, bueno, de todos los shows que tienen su juego de imágenes y todo, que sea más bien una exposición del trabajo de artistas que últimamente he conocido o que ya conocía y que me llaman mucho la atención. La orquesta no tiene mucho que ver con ir a tocar a antros o a bares o así. Yo la veo más tocando en el mundo cultural, no sé, a lo mejor en noches de museo, en festivales de cine, en galerías de arte. Como que yo creo que es una propuesta que habemos mucho público en México que nos gusta un poco ese mundo, que es ese mundo justamente de Mir Kusturica, de Jim Jarmusch, de David Lynch, y que no hay tantas propuestas. Lo que siento del proyecto es que de que es fresco, es fresco. No sé si le vaya a gustar a la gente o no, pero creo que es una propuesta distinta, ¿no?, a lo que hay. Él es A Tu A Tie y esto es Después de Horas.